Aston Adam vaya. El vómito del dragón en la iglesia. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca agua como un torrente tras la mujer, para hacerla arrastrar por el río. El anticristo que viene es la personificación del placer de la carne y el placer de la vida. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría, y ya está en el mundo. Tuve una experiencia cuando estaba meditando en la palabra de Dios. Fue durante esta meditación de la palabra de Dios que escuché la voz del Señor hablándome. El Señor dijo: Hijo mío, Aston, hoy una vez más, te llevaré a una montaña más alta. Y cuando subamos a esa montaña, les mostraré el anticristo que fue profetizado en las Escrituras. Has aprendido que vendrá el anticristo. Se opondrá a Dios y se opondrá al amor de Dios. Amado, ¿has oído hablar de la venida del anticristo? La Biblia habla del que se levantará y se opondrá a Cristo en los últimos días. El mundo está esperando la venida del anticristo que se opondrá a Dios y luchará contra la verdadera y viva iglesia de Cristo. Se nos dice que un hombre se levantará y se opondrá al Señor y el mundo está esperando a este hombre. Esto es lo que escuchamos y aprendimos de los pastores. Pero hubo una percepción especial y particular del mismo Señor Jesús. Y sin esta visión, no podría conocer e identificar al anticristo. Cuando el Señor se me apareció, me dijo que el anticristo sería el enemigo de la iglesia. El Señor me dijo: Aston, la iglesia ha pasado por 3 edades durante la historia. La primera edad de la iglesia es la edad primitiva cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda edad es la era de la expansión mundial de las buenas nuevas del Evangelio y de la iglesia. En esa época de propagación de las buenas nuevas del Evangelio, hombres poderosos y siervos piadosos aparecieron en escena para difundir el Evangelio por el mundo. Pero debes saber que la era actual de la iglesia, que es la tercera edad de la iglesia, es el fin de los tiempos donde la iglesia, que es mi cuerpo y mi esposa, será salvada por la santidad y la santificación del Espíritu. Esta es la última generación de la iglesia y la salvación será mediante la purificación y la santidad. Durante estas 3 edades de la iglesia, el diablo luchó contra la iglesia a través de la corrupción y la destrucción. Su objetivo es corromper y pervertir a la iglesia. Está trabajando para hacer que la iglesia y los hijos de Dios vivan en corrupción carnal. La iglesia debe prepararse ahora para encontrarse con el Señor, pero la iglesia que se levantará será la iglesia de santidad y pureza. Mientras el Señor hablaba, me llevó a la altura de esta montaña muy alta, donde vi el mundo entero. Estaba mirando la tierra cuando vi una bestia en el espacio. Esta bestia tenía 7 cabezas y en cada una de sus cabezas había 7 cuernos. Este dragón tenía palabras escritas por todo su cuerpo. Vi que este dragón vomitaba fuego que llegaba al mundo entero. Cuando miré, vi que esta bestia tenía garras y sostenía un libro en sus garras. Este dragón en realidad sostenía una Biblia roja. En la portada de esta Biblia estaba escrito: por Jesús. Hermano, vi que la Biblia de este dragón goteaba con una savia completamente negra. Jesús me dijo: he aquí, este dragón que ves es el anticristo que fue prometido. Vi que esta bestia tenía muchas estrellas en la cabeza, que contienen los nombres de todas las naciones de la tierra y el cuerpo del dragón estaba lleno de ojos. Y en cada uno de sus ojos, había nombres de toda la población del mundo, de todas las naciones, todas las razas y todos los idiomas. Jóvenes y viejos tenían sus nombres en los ojos de la bestia. Cuando este dragón vomitaba fuego, vi que el fuego lo devoraba todo. Vi que la población mundial fue barrida y sumergida por el fuego que vomitó este dragón del espacio. Cuando el fuego del dragón barrió las naciones de la tierra, vi que la gente del mundo que estaba sumergida en el fuego del dragón parecía estar en ocio, placer y entretenimiento disfrutando de la vida. Le pregunté al Señor: ¿por qué el pueblo del Señor se alegra de que el fuego del dragón los consuma? Le pregunté al Señor por el dragón y sus cuernos. El Señor dijo: Aston, los cuernos del dragón que ves son los gobiernos de las naciones de la tierra, porque se inclinarán ante el diablo y lo adorarán. Se opondrán a los santos y la sana doctrina. Las coronas en sus cabezas representan la autoridad que tiene sobre la población de la tierra. Vendrá a combatir a la iglesia. El dragón luchará contra la iglesia a través de la corrupción, pero la iglesia se salvará gracias a la santidad y la pureza. El enemigo de la iglesia de los últimos tiempos será el placer de la carne.
Cuando el dragón vomitaba su fuego sobre la población mundial, en ese momento vi que la gente del mundo estaba plenamente entregada al placer del mundo. Cuando miré, vi que de la Biblia roja del dragón, esta savia negra goteaba por todo el mundo y la población mundial estaba probando y bebiendo esta savia que goteaba de esta Biblia roja. Y dijeron, desde la creación del mundo, nunca hemos probado algo tan placentero. Rápidamente vi que se abrían las puertas de muchas iglesias. Como resultado, los hijos de Dios y los hombres de Dios salieron a beber la savia del dragón que llovía por todo el mundo. Vi ministros, pastores, evangelistas y personas muy elevadas en poder. Todos corrían por la calle para saborear la savia del dragón que goteaba de su Biblia y llovía por todo el mundo. Vi que cuando las personas saboreaban la savia del dragón estaban como mareadas y delirantes. Amados, vi a ministros e hijos de Dios que habían probado y bebido de la savia del dragón regresar a sus respectivas iglesias. Sin embargo, vi a los ángeles del Señor salir de las muchas iglesias donde fueron asignados debido a los ministros y los hijos de Dios que han bebido la savia del dragón. Vi ejércitos angelicales que estaban en muchas iglesias, dejando estas iglesias y volviendo al cielo porque el pueblo de Dios ha preferido beber del dragón. Como resultado, los poderes de las tinieblas han entrado y conquistado y sitiado las muchas iglesias que reemplazan al ejército de Dios. A raíz de este evento, vi que estas iglesias rápidamente adoptaron la doctrina del dragón y las enseñanzas de los demonios. Estos ministros que bebieron la savia del dragón espacial comenzaron a predicar el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la elevación, el evangelio de la bendición y la riqueza. Vi que estas enseñanzas materiales y liberales del dragón habían invadido las iglesias de la tierra. Como consecuencia, el cielo se cerró y la oscuridad cubrió toda la tierra. Y todas las iglesias que han adoptado la enseñanza del dragón y la doctrina de los demonios estaban en completa oscuridad. Mientras el mundo estaba cubierto de oscuridad debido a la doctrina del dragón, vi a los funcionarios del gobierno mundial respaldando y aprobando los matrimonios entre personas del mismo sexo porque habían bebido la savia del anticristo. Luego vi la iglesia del anticristo en todo el mundo y había muchas. Mientras continuaba mirando, vi al Papa Católico Romano en una reunión con líderes mundiales. Se estaban preparando para imponer a los países del mundo, incluidos los países islámicos, la doctrina del matrimonio entre personas del mismo sexo. Dije, Señor, muchos de tu pueblo han recibido la marca del anticristo debido a su doctrina. El Señor dijo, esto está sucediendo porque la iglesia ya no hace mi voluntad es que mi pueblo cumpla mi palabra. Sin embargo, aquellos que bebieron del dragón, incluidos los hijos de Dios y los ministros, no pudieron guardar la palabra de Dios. El dragón ha logrado eliminar la doctrina bíblica de pureza y santidad, reemplazándolas con la doctrina material y de la prosperidad de su Biblia. Como resultado, los hijos de Dios no pudieron cumplir la palabra del Señor porque habían bebido del dragón. Entonces vi al dragón en el espacio dirigiéndose a las grandes damas del mar, pidiéndoles que se elevaran del mundo marino al mundo de la superficie y entraran en los cuerpos de las mujeres. Cuando vi estas sirenas, vi que eran humanos en su forma, pero eran demonios del agua. Entraron en los cuerpos de las damas en la tierra. Como resultado, estas mujeres comenzaron a ponerse ropa transparente. El Señor dijo, estas mujeres que están habitadas por espíritus del agua serán sirenas en la tierra. Llevan minifaldas. Están exponiendo sus senos. Están maquillando, están poniendo pelucas. Como resultado, la perversión sexual llegó a la iglesia, incluso la violación. Cuando el Señor mostró esto, dijo, todas las iglesias se han manchado. Si yo viniera hoy, ni siquiera habrá uno que se salve porque la enseñanza del dragón se ha apoderado de las iglesias de la tierra. Le pregunté al Señor, ¿quién es el anticristo? Me dijo, el anticristo que viene es la personificación del placer de la carne y el placer de la vida. Vi que había pequeños grupos de personas que fueron preservados de la enseñanza del dragón. Estaban vestidos con ropas blancas más puras. Sostenían sus Biblias, pero vi que el anticristo perseguía y azotaba a estos santos. El Señor dijo, aquellos que son perseguidos y azotados por el anticristo son mi pueblo y mis escogidos. Estos pequeños grupos de personas guardan la palabra de verdad y viven en la santificación y el temor de Dios. Estas son las personas a las que arrebataré. Dije, Señor, ¿por qué tu pueblo sufre y es perseguido?
El Señor dijo, esta iglesia que se levantará en el rapto sufrirá, resistirá y será perseguida. Deben ser probados en pruebas, pero no deben negar mi nombre. Al que me niegue, yo le negaré. Le dirán a mi iglesia que serán azotados por el diablo, serán perseguidos. Serán castigados por el enemigo, pero deben mostrar perseverancia y fidelidad. Le dirán a la iglesia que están viviendo en la tercera edad, que es la era del fin de los tiempos, y Satanás se ha levantado para desviar a la iglesia. El anticristo entrará en la iglesia y se opondrá a Dios. Cuando los hijos de Dios y los ministros bebieron la savia de la Biblia del dragón, las enseñanzas de Dios fueron reemplazadas por las doctrinas de los demonios y las enseñanzas del dragón. Vi que las iglesias que han bebido esto de la Biblia roja del dragón, tenían el Marcos 666 en la frente. Y estas iglesias predicaban prosperidad, materialismo y liberalismo. Dije, Señor, ¿por qué sucede todo esto en la iglesia? El Señor dijo, esto está sucediendo porque mi iglesia se ha negado a seguir el camino y la trayectoria que les he preparado. Le han dado la espalda a la enseñanza del arrepentimiento, la enseñanza de la piedad y la enseñanza de la santificación. Eligieron el pecado. Como resultado, el diablo ha entrado y conquistado sus iglesias. En ese momento vi el espacio y el dragón que escupe fuego del segundo cielo dirigiéndose a la población mundial. Le dijo a la gente del mundo, ahora tengo la solución a todos sus problemas. Sostengo la solución a todos los problemas de la humanidad. Por lo tanto, estoy aquí para decirte que vivas la vida de la manera que quieras. Puedes casarte y volver a casarte y estarás bien. Puedes ir a la fornicación y serás bendecido. Puedes romper el compromiso y prosperarás. Puedes vivir en mentiras y te levantarás y serás bendecido porque tengo la solución a todos tus problemas. Tengo la solución a todos los problemas de la humanidad, por lo tanto, puedes vivir de la manera que quieras. Mientras el dragón animaba al mundo a vivir en pecado, vi en la iglesia a los hijos de Dios yendo al aborto, practicando el pecado y viviendo en la fornicación y fueron bendecidos. Prosperaban y ascendían en su trabajo a pesar de vivir en pecado. El dragón estaba animando al mundo entero en el pecado. Dije, Señor, tu pueblo vive en la inmoralidad, según las instrucciones del dragón, y son bendecidos. El Señor dijo, Hijo mío, no bendigo a las personas que viven en pecado. Siempre que mis hijos viven en la fornicación y son bendecidos, la bendición no viene de mí. Es el anticristo quien es el dragón. Esta bestia del espacio está bendiciendo a muchas personas que viven en pecado para alentar una vida de pecado a fin de preparar sus almas para el lago de fuego y azufre. El objetivo del dragón es bendecir a las personas de la iglesia y llevarlas al infierno. Muchos viven en pecado y son bendecidos por el dragón y se sienten cómodos. No ven la necesidad de arrepentirse. Porque el dragón espacial, el anticristo, está preparando sus almas para la perdición. Estas personas ya no tendrían en cuenta el arrepentimiento y la renuncia porque son bendecidas con bienes materiales y piensan que es Dios bendiciéndolas a pesar de que viven en el pecado. Vi que el pueblo de Dios ya no necesitaba pureza y santidad, porque fueron bendecidos materialmente a pesar de su pecado y fornicación. Mientras tanto, el dragón continúa pronunciando palabras ante la población mundial, diciendo, tengo la solución para todos los problemas del mundo. Ven conmigo con todos tus problemas, tengo la solución. Y estaba dando solución y respuesta a los problemas de los hombres de Dios que vivían en pecado. Hermanos, vi que todas estas iglesias fueron bendecidas materialmente, pero el temor del Señor y la santificación ya no existían. El propósito del anticristo era hacer que los hijos de Dios fueran bendecidos con cosas perecederas y bienes materiales que son temporales para que pierdan sus almas. La gente venía a la iglesia para casarse y ser bendecida, pero no para el reino de los cielos. Vi que en muchas iglesias de la tierra, cuando la gente estaba orando, su oración se centraba en los bienes de este mundo y las cosas perecederas que están pasando. Solo oran por lo que pasa y el Señor no escuchaba su oración. Mientras tanto, el dragón, el anticristo, seguía pronunciando palabras blasfemas afirmando que tenía las soluciones a los problemas del mundo. El dragón gritaba en el cielo diciendo, puedes seguir pecando. Puedes seguir fornicando. Tengo la solución a tu problema. Te bendeciré. Hermano, si no escucha la enseñanza de la santificación, la renunciación y la santidad en su iglesia, debe dejar esa iglesia. Esta no es la iglesia de Dios. El anticristo ya está gobernando muchas iglesias bendiciéndolas con dinero.
El Señor Jesús no predicó prosperidad y elevación. Predicó el amor, el arrepentimiento, el perdón, la hermandad, mientras que la predicación material y de prosperidad proviene del dragón. Es una doctrina del anticristo. Están preparando a los hijos de Dios para el lago de fuego. Estas doctrinas del materialismo provienen del dragón, el anticristo. Por eso las personas que viven en arrepentimiento, renuncia y santificación son las personas que sufren. Pero los que viven en el pecado están prosperando y son bendecidos por el dragón porque han bebido la savia del dragón preparándolos para el lago de fuego. Que la gracia de Dios no te mienta. Cuando vives en pecado y afirmas que estás bajo la gracia, te estás engañando a ti mismo, porque perecerás. Los hombres de Dios del anticristo están en fornicación y comportamiento perverso porque son bendecidos. Pero separaron a muchas familias a causa de la fornicación. Vi a niños rebelarse contra sus padres y el dragón los animaba diciendo, ahora estarás maldecido. Opónganse a sus pastores y no serán maldecidos. Vi gente criticando a sus pastores por el dragón. Entonces el Señor me dijo, mira al cielo. Cuando miré, escuché una voz que decía, ten cuidado, pueblo mío. El mal ciertamente se acerca, pero ten cuidado. No quiero divorcios. No quiero el mal. No quiero rebelión y fornicación. La gente viene a la iglesia en estos días, pero no conocen el camino del Señor. El anticristo ha endurecido los corazones de muchos. No respetan la palabra de Dios, la oración, la autoridad y el lugar santo. Están endurecidos porque toda la tierra ha bebido del anticristo. Vi que el dragón espacial estaba feliz y los animaba a seguir pecando.